Muy buenas y bienvenidos a mi canal, Hablemos de Básquet, y en este caso respondiendo a vuestras preguntas. Y si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal, darle al like y compartir este contenido con todo aquel que le guste el baloncesto. La propuesta era sencilla, vosotros me dejabais las preguntas, empecé por Twitter, pero también lo trasladé a YouTube, lo trasladé a Instagram, a la página de Facebook, que por cierto os dejo abajo en la descripción los enlaces a todas esas redes sociales si queréis seguirme activamente, y os propuse dejarme la pregunta que os dé la gana, sea la temática de baloncesto, de deporte en general, periodismo, community manager, videojuegos, lo que os diera la gana, y en este caso yo trataría de responderos lo antes posible. He recopilado unas cuantas que hemos tenido en cada una de las redes sociales y ahora voy a tratar de daros respuesta rápida sobre cada una de ellas. Primera pregunta, me la hace Oyer Bravo. Hay una combinación que me interesa. ¿Quiénes son los jugadores de baloncesto con mejores cuentas de Twitter para ti, en ACB o en Euroliga? Bien, pues en primer lugar, me voy a salir un poco de lo que estás diciendo de ACB y Euroliga. Diría que la cuenta favorita para mí en redes sociales a nivel mundial en cuanto a básquet es Joel Embiid. El proceso, a mí es una cuenta que me gusta muchísimo porque él siempre está con salseo, metiéndose de una manera, bueno, pues divertida con los nuevos jugadores que llegan a la liga, también con el mundo de la música, cine, etcétera, etcétera. Y yo creo que es alguien que merece mucho la pena y que es de los abanderados en cuanto a redes sociales en baloncesto a nivel mundial. Pero si vamos a la ACB o a la Euroliga, yo diría que si vamos a buscar algo serio, algo en el que la persona que está comentando, en este caso en Twitter, lo diga de verdad y lo diga con ganas de dejar una mención clara, es Pedro Martínez. Me parece que él tiene claro una serie de ideas, utiliza las redes sociales para hablar, por ejemplo, la polémica que hubo con Zalgiris, el instant replay, la grabación, algún otro tweet que ha puesto, y me parece muy interesante y muy valiente, porque parece que hoy en día los deportistas muchas veces no pueden decir lo que piensan, y en este caso, pues Pedro Martínez se moja. La de Pablo Laso también está bien porque está muy pendiente. Pau Gasol, aunque juegue en la NBA, también lo podríamos considerar de baloncesto europeo, también saben que está muy implicado, además a nivel de causas sociales y del seguimiento de él, incluso con su homenaje a los 17 años como profesional, fue subiendo fotos. A mí también me parece muy interesante. Y si nos vamos a gente con ganas de meter el dedo en la llaga, pues podríamos hablar sobre todo de Tyrese Rice, el exjugador del Barça, que el año pasado estuvo excelso. Recordemos que estuvo toda la temporada pues que no jugaba, estaba apartado, y que luego se acabó marchando a China y que ahora está en el Bamberg, en Bros Basket. Era alguien que siempre tenía un comentario un poco para tocar las narices al aficionado del Barça, y entiendo que además con ese resquemor, ¿no?, de haberse quedado fuera de ese proyecto, primero de Sito Alonso y luego de Svetislav Pesic. Y también si vamos a otro tipo de cuentas de Twitter o que sean, no directamente también porque son dos jugadores que ahora mismo están retirados, el Chapu Nocioni y Manu Ginóbili, los dos han jugado en baloncesto Euroliga y son dos, la verdad, que hablan bastante claro, que siempre cuentan cosas. Nocioni tenía un blog muy interesante y Ginóbili también pone opiniones de todo tipo. Para mí son las cuentas principales. Por cierto, me vendría muy bien también que me echarais una mano y abajo me recomendéis alguna de las cuentas, porque sigo algunas, sobre todo de NBA más que de Europa, porque sigo a varios jugadores, pero no hay muchos de ellos que también tengan muchos comentarios relevantes, ¿no?, por así decirlo. Dena Garmendia en Instagram también me pregunta: me gustaría que hicieras vídeos sobre jugadores interesantes de cada equipo de la NBA. No tienen por qué ser los mejores, pero sí jugadores que aporten mucho al grupo. Vamos a ver. Jugadores que estén fuera del radar, lo tomo y lo tengo en cuenta porque en próximos vídeos seguramente hable de esto, porque me parece muy interesante. Algo que hicimos también en la Euroliga con jugadores infravalorados. Pero yo, si tuviera que quedarme con uno, y si no ya daré alguno más también, hablaría de Jaylen Brown, el jugador de Boston Celtics, una pieza muy interesante porque para mí está al nivel muy similar al de Jason Tatum, pero está tapado pues por Kyrie Irving, por Horford, por Gordon Hayward y el propio Jason Tatum. Y es una pieza fundamental porque defiende, ataca, es un jugador que te ocupa desde la posición de 4 a la posición de 2 sin ningún tipo de problema, y que la evolución año tras año ha sido espectacular. Así que personalmente sería un jugador que incluiría en ese pack. Podríamos irnos a jugadores igual más famosos, ¿no?, como es el caso de Andre Iguodala en Golden State Warriors, pero sobre todo me quedaría con este jugador porque tengo la sensación de que a veces no se le valora tanto estando en un equipo tan grande como es este. Y otro jugador que también metería aquí, hablaría de JJ Redick. Es cierto que es un tirador y está bastante reconocido, pero creo que es fundamental para que Philadelphia 76ers, con dos jugadores súper estrellas, muy jóvenes, pero de muchísimo talento, como Joel Embiid o Ben Simmons, puedan salir adelante. Nos vamos a Twitter. Elur me pregunta: Sergio, sabiendo que eres de la fanzone de los videojuegos, a ver si te animas a hacer un análisis del Red Dead Redemption 2.
Personalmente me gustaría mucho, porque es una pasión que tengo ahí, no es oculta, porque lo he comentado muchas veces en redes sociales sobre todo. Aquí dejé unas opiniones sobre 2K19 y realmente de momento no tengo el juego, pero tengo muchas ganas de jugarlo. Ha sido por falta de tiempo más que nada, porque realmente pues cuando llevas toda la vida jugando a un juego es como una tradición. Y el Red Redemption pues tengo muchas ganas de poder probarlo y de poder tenerlo, porque me pasa más o menos lo mismo. Entre mi trabajo, mi curro en la radio y los vídeos de YouTube, las noches que era el tiempo donde dedicaba más a poder jugar, pues lo dedico a editar, a estar haciendo cosas nuevas para el canal y no tengo tiempo. Me encantaría, y si os gusta la idea, yo no tengo ningún problema, porque la verdad que pues este año he jugado a todos los juegos que han salido más o menos importantes de PlayStation 4 y a mí me gustaría hablar de ello. Incluso, bueno, pues si también os apetece ver tipo de contenido pues para 2K19, algún, yo que sé, de My Team o alguna cosa de estas, pues también podéis dejarlo en los comentarios y yo encantado puedo hacer una prueba, porque la verdad que nunca técnicamente he llegado a hacer esa prueba, pero sí que me gustan mucho los videojuegos, así que en cuanto lo tenga, el Red lo anunciaré en las redes sociales y si queréis hago primeras impresiones o os muestro cuál es mi sensación, aunque esto sea un canal prioritariamente de básquet. Una pregunta que va por la misma línea, me dice Mike McKill, al final te has comprado el 2K19, yo me lo he cogido y me está costando bastante adaptarme, sobre todo en tirar, muy distinto al 2K17 y muchos mejores gráficos. Pues lo he comentado en la pregunta anterior, no tengo el 2K19 por falta de tiempo, no por otra cosa, la verdad, y porque si quiero meterme en un juego como este tengo que meterle muchas horas. Ya dije que estaba ciertamente cansado, pero he visto algunos gameplays también de youtubers que suelo echar un vistazo y me ha parecido muy interesante y me gustaría probarlo. A mí es cierto que sea difícil, en cierto modo me gusta, y me parece muy interesante. Muchas veces que yo suelo jugar directamente, ¿no? Una historia yo solo, ¿no? Contra, como se diría antiguamente, contra la máquina, mucho más que a veces jugar online. Me apetecería probarlo y creo que tiene esa dificultad y ese componente también de ir entendiendo el juego, que aunque no se parece al baloncesto real 100%, pero es bastante similar, y la inclusión de jugadas ya lo he visto y me parece muy interesante y un matiz muy a tener en cuenta. Por eso estos motivos y las ganas de jugar a este juego, lo que me ha hecho todavía seguir con ganas de querer cogerlo. Yo creo que de aquí a Navidades, no sé si aprovecharé pues alguno de estos momentos también para poder jugar o a este o al Red Dead. Seguimos en Twitter. Tony Cifre me dice: a mí me gustaría que hablaras de Carlos Suárez de Unicaja, sobre todo en tema que está de moda, en las estadísticas avanzadas. Yo pienso que la repercusión cuando él está en pista es brutal. Un saludo y gracias. Salud y básquet. Salud y básquet, indudablemente. Bueno, yo he dejado varios vídeos o varias pinceladas sobre jugadores de Unicaja, especialmente pues de Kyle Whittier, Brian Roberts no tanto, pero sí de Jaime Fernández, y del buen proyecto que está teniendo Unicaja y el crecimiento que está teniendo, pese pues a la última derrota el fin de semana ante Burgos. Pero sí que es cierto que Carlos Suárez es un jugador que pasa un poco desapercibido, ¿no? Él, recordemos que sale de Estudiantes jugando como alero, pasa al Real Madrid, donde pues tiene ciertos problemas, ¿no? Y no acaba de adaptarse, va a Unicaja y él hace algo muy difícil, que es en los tiempos que corren adaptarse a esa posición de 4 y hacerlo correctamente. Él, para ser un 3, que siempre se decía será el sucesor de Carlos Jiménez, pues tenía cosas diferentes. No era tan buen defensor como Carlos Jiménez, director deportivo ahora de Unicaja, pero sí que tenía muy buen juego a poste bajo, buen tiro de 3 con los pies posicionados, y creo que se ha adaptado muy bien a esa posición en los tiempos que corren. Yo tenía dudas de que fuera capaz de ser un 4 interesante, pero vive un poco a la sombra de Kyle Whittier. He estado siguiéndole los partidos y es cierto que es un jugador que aporta mucho, pero no lo consideraría súper importante dentro de la rotación, porque sí que creo que hay esos Lesort, Whittier, Jaime Fernández y el propio Brian Roberts que están un poquito por encima, pero claramente es una pieza muy importante para Luis Casimiro. Estamos viendo los minutos que tiene en cancha. Nos vamos a YouTube y Maina Hutze, creo que lo he dicho bien, dice: ¿podrías hacer un vídeo hablando sobre la experiencia NBA de los jugadores que actualmente están en Baskonia? Bien, más o menos, y si no me equivoco y si me olvido me lo dejáis en los comentarios. Marcelinho Huerta estuvo en los Lakers, fue en la etapa para mí final, o sea, no en la mejor de su carrera, aunque aquí está haciendo buen rendimiento. Yo creo que la NBA es una película completamente diferente, en un proyecto muy a la deriva. Probó, yo creo que es lo que hay que hacer si tienes esa inquietud y tienes esa posibilidad de poder irte, y Huertas pues no lo hizo mal ni tampoco lo hizo bien, no tuvo mucha participación, y así que es un jugador que para mí llegó tarde su momento de poder ir a la NBA o su opción de poder ir a un equipo NBA. Darren Hilliard, la verdad que me sorprendió que saliera del baloncesto NBA, pero es cierto que es un jugador de equipo, pero muchas veces hace muchas cosas que no se ven
necesiten demasiado y que no es un gran anotador, y encontrar la oportunidad, pues tanto en Detroit, que es donde más tiempo estuvo, en San Antonio le ha costado, porque en San Antonio sobre todo, que es su última estancia, la competencia era tremenda. Hemos visto a Brandon Paul también, que es un jugador de características no iguales, pero siendo un buen anotador o buen jugador para Europa, que le ha costado mucho adaptarte. En un equipo en el que estaba Ginobili, que este año se ha retirado, que estaba Danny Green, que tienes Brian Forbes y luego muchísimos más jugadores en el puesto de base. En alero no estaba Kawhi el año pasado, pero sí que contaban, por ejemplo, muchos minutos con Rudy Gay en la posición de 3 o Kyle Anderson. Pues cuesta hacerte un hueco, y al final yo creo que lo que estos jugadores lo que hacen, y que deberían hacer muchos de ellos, es irse a Europa, tener un año de trampolín o dos y volverse a la NBA, porque yo creo que Darren Hilliard sí tiene potencial para estar allí. Creo que, por ejemplo, Matt Giannis no ha estado en la NBA, pero sí que tuvo la opción de estar en Minnesota. Él es de allí precisamente, estuvo entrenando hace un par de temporadas, justo antes de venir a Vitoria con el contrato temporal para sustituir a McRae. Del resto de jugadores, Patricio Garino tuvo una aparición testimonial, formó un baloncesto universitario. Yo recuerdo a Garino verle con la selección argentina y decir, este tiene cara de jugador del Baskonia, y al año y medio, 2 años, la verdad que acerté. Yo lo he visto más en ligas de verano que lo que es en la NBA, porque no ha jugado mucho. Yo creo que fue demasiado pronto a la NBA. Y sobre todo del resto de jugadores, pues me quedo con Toko Sengelia, ¿no? Que tuvo, después de la salida de Valencia, se fue a Brooklyn Nets. En el equipo de desarrollo lo hizo realmente bien, pero las lesiones, que ha sido el gran hándicap de Sengelia hasta este último año y medio, le lastraron. Acabó traspasado a Chicago y luego llegó a Vitoria, donde también siguió acumulando problemas físicos. Y yo creo que Sengelia es un jugador que de aquí a 3 años debería probar la opción de volver a ir a la NBA, porque es un jugador que tiene... seguramente, si mejora el tiro, que lo está haciendo esta temporada, el tiro de 3, tiene el componente físico, ser un jugador capaz de defender varias posiciones, y que además es un jugador con bastante carácter, en el sentido de que en un equipo que necesite buena defensa o que necesite jugadores que se identifiquen con el grupo, yo creo que Sengelia podría tener encaje. Y del resto, que no lo voy a contar, Poirier, lo he dicho más de una vez, creo que es un jugador carne NBA 100% de hacerlo muy bien, porque es un pívot moderno que progresa muchísimo, iba a decir adecuadamente, pero no, es muchísimo, y que tiene condiciones para ser un 5 moderno en la NBA, y que podría hacerlo realmente bien. Otra pregunta que me llega desde Twitter, en este caso Luis Benito, que me dice: propongo un vídeo análisis sobre los 3 aleros americanos que tiene Baskonia. Giannis saliendo del banco es peor jugador. Vamos a hacerlo aquí de una manera breve, y si queréis luego lo podemos ampliar en alguno de los vídeos del canal de manera más específica. Personalmente creo que este ha sido un año complicado en posiciones exteriores para Baskonia. Se marchó Bobois, llegó un jugador como Darren Hilliard, se dio continuidad a Matt Giannis y se incorporó también a Shavon Shields. Yo creo que son 3 piezas a tratar de manera diferente. Darren Hilliard, por un lado, es un jugador que debería venir de Estados Unidos, que él desde el primer momento, y el propio club anunció que no es un jugador como McRae en el sentido de ser muy anotador, pero que está demostrando que es una pieza muy interesante, porque puede jugar al 2 y al 3, porque es un jugador muy colectivo, porque defiende muy bien. Esto yo creo que a Pedro Martínez le interesa, y es una pieza que se puede ir a 12 puntos, pero te puede dar 4 asistencias, y un día si se tiene que ir a 20 se va a ir, como lo ha demostrado ya en el arranque. Ha tenido algún problema físico que yo creo que le ha cortado su evolución, pero para mí claramente es el mejor de los 4, si contamos a Garino también, de los exteriores que tiene Baskonia. Shavon Shields, para mí un antes y un después del golpe que tuvo ante Olympiacos. Hasta ahí había sido un jugador extraordinario, de un rendimiento muy alto, que ha demostrado que tiene capacidad para irse a los 12-14 puntos sin ningún problema, que defiende bien, que aunque es pequeño para jugar de 3, es muy capaz de ponerse por delante, de ser muy activo, de ir al tapón, de ir al robo, de rebotear muy bien en ataque. Yo creo que esto le va a dar muchísimo, pero a partir del golpe, a raíz de ese golpe, tuvo para mí cierta indecisión, o todavía le ha costado encajar. Yo creo que es alguien que tiene que estar muy bien físicamente, y me parece que hay que esperarle, pues un jugador en clara evolución, y que para ser su primer año en equipo élite, en equipo top, recordemos que venía de Italia, lo puede hacer realmente bien. Y el que más dudas me genera, ya lo dejé en el análisis del canal, es Matt Giannis, pero no el típico comentario, no, es que ha renovado y se ha relajado, no, yo no iría a eso, pero sí es cierto que está haciendo cosas diferentes a lo que hacía el año pasado. Yo creo que lo que destacó de Matt Giannis es que defendía, y que era un tirador excelso, y que incluso se atrevió a asumir balones tras bote, que yo pensaba que era un jugador más pensado, pues como un Carroll o jugadores de este corte, en el sentido de ser catch and shoot, recibir y lanzar, salida de bloqueos indirectos y tal, o esperar con los pies posicionados. Pero es que este año lo estamos viendo tomar tiros que yo no sé si es porque él piensa que tiene que ser más líder de lo que fue el año pasado, porque su contrato es más alto. Le veo defensivamente, para mí, peor, que le ha costado arrancar la temporada. El año pasado es cierto que hasta que no llegó Pedro Martínez no dio un salto definitivo en su rendimiento. De hecho, el primer partido de Pedro Martínez, que es contra Zaragoza, y se pierde, ni él ni Poirier juegan. Y luego fijaros lo importante que han sido ambos para el proyecto. Pero
creo que es del jugador que más debemos esperar, porque Hilliard para mí va a seguir dando en esta línea ascendente. Savon Shields, todo lo que dé será bienvenido porque es su primer año, pero Matt Janin por contrato y por peso tiene que hacer muchas más cosas y sobre todo defensivamente para mí rendir mucho más, porque el gran problema de Baskonia, o uno de los grandes problemas, es la defensa perimetral del equipo. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido también para conocerme un poquito más, y aquí abajo si queréis me podéis dejar también alguna cuestión que os apetezca conocer sobre mi persona, sobre mi actividad laboral. Ya hemos hablado y hemos dejado ahí la conclusión del tema de los videojuegos, y nos citamos en un próximo vídeo, ya lo sabéis, suscribiros al canal, darle al like y compartirlo con todo aquel que le guste el baloncesto, y nos vemos en el próximo vídeo, que os vaya muy bien, hasta luego, adiós.